Durante años, nadie sospechó que el monstruo estaba justo allí, celebrando victorias, entrenando niños, fingiendo ser uno de nosotros. Un niño desaparece durante un partido de fútbol. Años después, una sudadera olvidada y un recibo arrugado desencadenan una verdad más oscura de lo que cualquiera podría imaginar. Porque a veces los asesinos en serie no se esconden en callejones. Se sientan a tu lado, beben contigo y sonríen mientras recuerdas a tu hijo perdido. Él parecía normal, hasta que lo siguieron a casa. Este caso no es ficción, es real, y cada pista te dejará con la piel helada. Mucha gente ve nuestros vídeos, pero aún no está inscrita. Si te fascinan los crímenes reales y las mentes perturbadoras que los cometen, suscríbete ahora. Este es Soo Começo. En la tarde gris y pesada del 3 de octubre de 1986, Emily Grace Whitmore, una niña de 12 años, salió de su casa en dirección a la residencia de una amiga, a tan solo 4 cuadras. Nunca llegó. Las primeras horas fueron de confusión, después vinieron el pánico y, finalmente, el silencio. Un silencio que se extendería por más de 2 décadas. La familia Whitmore, de clase media en un suburbio aparentemente tranquilo, nunca imaginó que su hija se convertiría en el rostro de uno de los casos no resueltos más inquietantes del país. La escena del crimen, si es que podía llamarse así, era desconcertante. Ni rastros de forcejeo, ni testigos, ni señales claras. La criminalística de la época, limitada por la tecnología rudimentaria, apenas pudo levantar unas pocas huellas difusas en la acera que más tarde se perderían entre las de otros peatones. La investigación inicial fue lenta, marcada por errores, pistas contradictorias y una evidente falta de preparación ante un posible asesinato en serie. Se hablaba de una posible fuga, de un secuestro, incluso de un intento de encubrimiento familiar, pero nada concreto emergía. El tiempo comenzó a diluir la urgencia, como lo hace con tantas víctimas invisibles. A medida que pasaban los años, nuevos casos de desapariciones infantiles comenzaron a emerger en otros estados, algunos con similitudes escalofriantes. Los investigadores más persistentes empezaron a notar un patrón. Niñas de entre 10 y 13 años, cabello claro, con textura delgada, desaparecidas en zonas suburbanas bajo condiciones casi idénticas. Fue entonces cuando surgió, por primera vez, la teoría de un asesino en serie. Un perfil criminal preliminar apuntaba a alguien metódico, con rasgos de psicopatía, posiblemente con conocimientos en vigilancia y manipulación. Alguien que cazaba sin dejar rastro. El nombre de Emily volvió a aparecer en informes de criminalística años después, cuando un agente retirado decidió cruzar antiguos expedientes con nuevas tecnologías de mapeo de datos y patrones de modus operandi. Pero incluso entonces no había un sospechoso claro, ni ADN, ni confesiones, solo la persistente sensación de que algo siniestro había pasado aquella tarde. Lo que los vecinos no sabían era que detrás de aquella fachada de rutina suburbana, alguien estaba observando y esperando. Lo que comenzó como un caso aislado, ahora se entrelazaba con una red más amplia y oscura. Emily no era un hecho aislado, era la primera ficha de un rompecabezas macabro. La desaparición de una niña inocente sería apenas la primera sombra en una serie de eventos que revelarían horrores escondidos por décadas. Pero no sería la única, porque 4 años más tarde, otro niño desaparecería, y esta vez, el dolor tocaría de cerca a alguien dispuesto a enfrentarse al pasado. 4 años después de la desaparición de Emily Whitmore, en el mismo velo húmedo que cubría las calles aquel octubre de 1986, otra tragedia se gestaba. Era una tarde lluviosa y pesada en el pequeño pueblo de Graybridge, Canadá. Reynold Mercer, un hombre de rostro endurecido por la pérdida y los años, se encontraba al borde del campo de fútbol juvenil local.
Entrenaba a un equipo de niños con la disciplina meticulosa de alguien que busca redención en la rutina. Pero no era solo un partido. Para Reynolds, cada silbatazo resonaba como un eco del día en que su hijo, Aiden, desapareció sin dejar rastro. Aiden tenía 9 años. Era rápido, curioso y fanático de los rompecabezas. Desapareció en 1990 durante un torneo amistoso en el mismo campo que Reynolds ahora usaba como refugio emocional. Nadie vio nada. Nadie oyó nada. El equipo jugaba, los padres conversaban, y en un abrir y cerrar de ojos, Aiden ya no estaba. La investigación fue breve, torpe y carente de recursos. Aunque se sospechó de un secuestro, no se encontraron pruebas concluyentes. Fue catalogado como otro caso no resuelto, pero para Reynolds fue el comienzo de una obsesión silenciosa. La psicología del trauma lo había transformado. El perfil criminal que había leído una y otra vez en viejos informes se le tatuó en la memoria. Individuos solitarios, con habilidades sociales superficiales que observaban sin ser notados. Psicópatas funcionales que podían pasar desapercibidos entre vecinos, colegas, incluso amigos. Reynolds empezó a ver patrones donde otros no veían nada, a identificar ausencias, a desconfiar del silencio. Cada niño que entrenaba era, en cierta forma, un reflejo de lo que perdió. Ese día en particular, el cielo parecía llorar con él. Las gotas golpeaban el césped como tambores sordos. El equipo había ganado, pero no había alegría en su mirada, solo nostalgia. Mientras los niños corrían y celebraban, su mente vagaba entre recuerdos distorsionados de la última vez que vio a Aiden. Esa sonrisa, esa camiseta roja, esa desaparición imposible. A su alrededor, todo parecía igual, y sin embargo todo era distinto. Lo que Reynolds no sabía era que el destino estaba a punto de romper ese letargo doloroso. Porque a veces el pasado no se queda enterrado. A veces llama por teléfono. El silbato final sonó como una campana distante, casi irreal. El equipo juvenil de Reynolds había ganado el torneo local de otoño, un logro modesto en cualquier otro contexto, pero que para él simbolizaba algo más profundo, una mínima chispa de vida en medio de tanta oscuridad. Los padres aplaudían, los niños se abrazaban y reían, y en medio de la euforia Reynolds forzó una sonrisa. Pero en su pecho la victoria tenía un sabor amargo. Nada le devolvía a Aiden. Tal vez en un intento de reconectar con algo que había perdido, o de ahogar, aunque fuera por una noche, la sombra de la tragedia, propuso una barbacoa improvisada para celebrar. Una idea espontánea, como quien busca calor en una noche helada. Derek Sloan, su colega entrenador, mostró una reserva sutil. Era un hombre callado, meticuloso, de mirada baja y respuestas medidas. ¿Mañana está bien?, preguntó. Reynolds aceptó sin pensarlo mucho. No era un gesto común en él, pero algo en el aire parecía empujarlo a no dejar que la noche terminara en silencio. La reunión se organizó rápido, sin demasiados preparativos. Algunos padres confirmaron, otros declinaron. Pero lo que llamó la atención de Reynolds fue la forma en que Derek insistió en traer lo necesario él mismo, como si no quisiera que nadie se acercara demasiado a su espacio personal. Había algo en su tono que no encajaba del todo. Una grieta casi imperceptible, pero que empezaba a abrirse lentamente. Y Reynolds, entrenado por años de dolor y sospechas, comenzó a escuchar esas grietas con más atención. A pesar de sus dudas, Reynolds se aferraba a la idea de una noche tranquila, quizás con risas, quizás con historias de los niños, quizás con algo de alivio. Pero las celebraciones, en este caso, no eran lo que parecían. Porque a veces las sombras se disfrazan de rutina y el horror se oculta detrás de gestos amables y sonrisas ensayadas. Y mientras las brasas se preparaban para encenderse, algo más también empezaba a arder por dentro de Reynolds. Una sospecha que llevaba años contenida. Estaba a punto de encontrar su primera chispa. Era tarde.
El cielo se teñía de un azul oscuro que anunciaba tormenta, y Reynolds terminaba de limpiar los restos de la barbacoa improvisada. El ambiente todavía estaba impregnado del humo de la leña y de risas infantiles que poco a poco se disipaban con la brisa nocturna. Fue entonces cuando su celular vibró. Una llamada de su esposa, Sarah. Su voz, temblorosa pero cargada de urgencia, atravesó el auricular como un disparo. La policía tiene una pista. Creen haber visto a un niño que se parece a Aiden. El mundo se detuvo. Sarah le explicó que un oficial de Cedar Ridge, una ciudad pequeña a más de 300 kilómetros al sur, había reportado imágenes de una cámara de seguridad, un hombre y un niño. El niño tenía la edad y las características físicas de Aiden, o lo que Aiden tendría ahora. Era imposible no aferrarse a esa frágil esperanza, incluso si era solo una ilusión. Reynolds dejó todo atrás. El campo, la barbacoa, las dudas, y se lanzó al auto con la urgencia de quien persigue un fantasma. En el camino, su mente era un campo de batalla entre lógica y emoción. Aiden llevaba desaparecido 4 años. 4 años sin rastros, sin llamadas, sin señales. ¿Podía ser realmente él? ¿Y si era solo otro niño con los mismos rasgos? Pero había algo en la voz de Sarah, en la forma en que lo dijo, que hizo que Reynolds creyera por primera vez en mucho tiempo que quizás, solo quizás, aún había algo que salvar. La psicología del trauma hace eso. Te prepara para lo peor, pero siempre deja una grieta por donde se cuela la esperanza. Cedar Ridge no era un lugar del que se hablara mucho. Un pueblo minero en decadencia, con calles polvorientas, moteles de mala muerte y un historial policial que incluía desde robos menores hasta desapariciones no investigadas. Un caldo de cultivo perfecto para quienes se mueven entre sombras. Para ciertos tipos de asesinos en serie, pueblos así son territorio fértil. Tránsito bajo, vigilancia mínima, población flotante. Reynolds lo sabía. Había leído lo suficiente sobre modus operandi en casos reales como para entender que esa ciudad no era una coincidencia. La patrulla los esperaba en la comisaría. Sarah ya estaba allí, con los ojos vidriosos y las manos entrelazadas. Lo que iban a ver no era una respuesta, era solo una imagen, borrosa, distante. Pero a veces una imagen basta para encender el fuego de lo que viene después. Horas después de haber visto el video en la comisaría, donde la figura del niño parecía desvanecerse entre píxeles y sombras, Reynolds regresó al club deportivo para buscar su billetera olvidada. Lo que parecía un gesto rutinario se transformaría en una escena cargada de tensión. Al abrir su casillero, un sobre arrugado cayó al suelo. No recordaba haberlo puesto ahí. Dentro, un recibo. A primera vista, nada extraño. Pero los artículos listados helaron su sangre. El ticket, fechado hacía pocos días, incluía 3 objetos. Caramelos de limón marca Lenny's, los favoritos de Aiden, difíciles de conseguir fuera del oeste. Un libro de rompecabezas nivel 5 para niños y una manta térmica infantil con dibujos de dinosaurios. Reynolds se quedó inmóvil. Cada uno de esos elementos tenía un peso emocional devastador. Detalles demasiado específicos, íntimos. No era una coincidencia. Alguien conocía a su hijo. O peor, alguien había estado con él recientemente. Los investigadores forenses a menudo mencionan que los psicópatas con inclinaciones hacia el crimen real buscan rituales, objetos de apego que los vinculen a sus víctimas. No es inusual que coleccionen artículos personales o los utilicen para manipular emocionalmente a los familiares. Ese recibo, aunque simple, funcionaba como un mensaje, una provocación, y Reynolds lo entendió así de inmediato. No era un error, era una pista colocada intencionalmente como parte de un juego macabro. La mente de Reynolds entró en una espiral de sospechas. ¿Quién tenía acceso a ese casillero? ¿Quién sabía qué caramelos le gustaban a Aiden? ¿Por qué alguien guardaría ese recibo allí,
En ese momento preciso, justo después de recibir una pista visual del niño. No se trataba solo de coincidencias. Se trataba de alguien cercano, alguien que sabía demasiado. La sombra del perfil criminal que tanto había estudiado comenzaba a tomar forma y rostro. Con el recibo en la mano y el corazón golpeando como un tambor en su pecho, Reynolds salió del club sabiendo que había cruzado un umbral. Ya no era solo un padre buscando respuestas, era un hombre dentro del juego de otro, uno que sabía manipular, esconder y sobre todo observar. La sala de interrogatorios de la comisaría de Cedar Ridge estaba mal iluminada, con el zumbido constante de una lámpara parpadeante y el olor a humedad impregnado en las paredes. Reynolds y Sarah se sentaron frente a una pequeña pantalla, donde un oficial con voz neutra les advirtió: «El video es de baja calidad, pero creemos que merece ser visto». Lo que siguió fue una secuencia de segundos que se sintieron eternos. En el video, grabado por una cámara de vigilancia oxidada en las afueras de una estación de servicio, se ve a un hombre alto, delgado, con una sudadera oscura y gorra, caminando junto a un niño. El niño sostiene una botella de agua y lleva una mochila infantil. La imagen es borrosa, pero hay algo en su forma de caminar, en su manera de girar la cabeza hacia el hombre, que hace que Sarah se lleve la mano a la boca, ahogando un sollozo. «Parece él», susurra. Reynolds aprieta los puños. No puede asegurarlo, pero su instinto paterno grita una sola palabra: «Aiden». La criminalística se había modernizado, pero incluso con mejoras digitales, la nitidez no era suficiente para confirmar la identidad del niño. No había rastros de huellas, ni audio, ni placas visibles. Sin embargo, lo más perturbador no era la presencia del niño, sino la actitud del hombre. Caminaba erguido, pero con la cabeza baja, vigilante, controlador, sin interactuar demasiado. Rasgos típicos de un comportamiento controlador en los perfiles criminales de raptores seriales, según numerosos estudios de psicología criminal. El oficial explicó que esa estación de servicio estaba cerca de una zona abandonada de la ciudad, frecuentada por camiones y casi sin vigilancia, un terreno fértil para alguien que quisiera moverse sin dejar rastro. El video había sido descubierto por casualidad, tras una revisión de rutina por parte de un técnico que notó actividad nocturna fuera del horario común. Nada en la grabación era concluyente, pero todo en ella era inquietante. Para Reynolds, la esperanza se volvía una daga. Saber que el niño podía ser Aiden, pero no tener la certeza, era un tormento que lo empujaba aún más hacia la paranoia. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué en Cedar Ridge? Preguntas que no tenían respuesta aún, pero que estaban a punto de encontrar nuevas piezas en un lugar inesperado. Con el recibo aún doblado en el bolsillo de su chaqueta, Reynolds no pudo evitar regresar mentalmente una y otra vez a los artículos listados, los caramelos, el libro de rompecabezas, la manta. Cada uno era como una llave oxidada que abría recuerdos enterrados con dolor. Pero al revisar los detalles impresos con más atención, algo no encajaba. La tienda del recibo no coincidía con la estación de servicio donde fue grabado el video. Era otra, también en Cedar Ridge, a unos 10 kilómetros al norte. La fecha, exactamente una semana atrás. Ese desajuste encendió una nueva alarma en Reynolds. No solo alguien estaba comprando objetos profundamente personales para Aiden, sino que lo estaba haciendo en distintos puntos de la ciudad, como si se moviera deliberadamente para evitar patrones reconocibles. Un modus operandi propio de mentes calculadoras, como las descritas en casos de asesinatos en serie, donde los perpetradores juegan con la cercanía sin mostrarse del todo. Es el mismo tipo de psicopatía funcional que se esconde detrás de rostros comunes, camuflada entre la rutina diaria. Reynolds visitó la tienda. Habló con la cajera que estaba de turno esa noche. No recordaba al comprador con claridad, pero mencionó que era un hombre callado,
de unos 40 años, que pagó en efectivo. No llevaba al niño con él. Pero lo que más inquietó a Reynolds fue otro detalle. La cajera dijo que el hombre parecía nervioso, como si estuviera haciendo algo que no quería que notaran. Esa frase resonó como un eco hueco en la mente de Reynolds mientras salía del local bajo la lluvia. El recibo ya no era solo un fragmento del pasado, era una evidencia viva, reciente. Algo que un buen perfil criminal sabría interpretar como un patrón en evolución. Porque los asesinos seriales no actúan al azar, repiten, se perfeccionan, ajustan su conducta para evitar ser atrapados, y quien sea que estuviera detrás de esto, sabía jugar con el tiempo y los recuerdos de Reynolds como si fuera un tablero de ajedrez emocional. Con el papel arrugado entre los dedos, Reynolds regresó al coche. Pero antes de subir, su mirada se detuvo en el parabrisas mojado. Una idea comenzaba a gestarse, una sospecha que no quería aceptar, pero que ya no podía ignorar. Porque, a veces, el lobo no está lejos del rebaño. A veces, vive entre los pastores. Era para ser apenas una ayuda rápida. Derek había quedado con una llanta pinchada al salir del entrenamiento y Reynolds, siempre dispuesto a mantener las apariencias, se ofreció para asistirlo. El estacionamiento estaba casi vacío, con la noche avanzando y una llovizna fina cubriendo los coches. Cuando Derek abrió el maletero para buscar la rueda de repuesto, una ráfaga de viento levantó la tapa, y entonces Reynolds lo vio. Entre herramientas dispersas y una vieja caja de herramientas asomaba una sudadera azul marino con capucha. Estaba doblada sin cuidado, pero lo suficiente visible como para revelar un pequeño dinosaurio verde bordado en el bolsillo delantero. Idéntico al que Aiden llevaba puesto el día de su desaparición. Era una prenda común, sí, pero para un padre que memoriza cada detalle de su hijo, no era cualquier sudadera. Era esa sudadera. «Es de mi sobrino», murmuró Derek, al notar que Reynolds se había quedado helado. «A veces lo cuido». La excusa fue instantánea, pero algo en su expresión no acompañaba sus palabras. Evitaba mirarlo a los ojos. Su cuerpo tensó los hombros, su voz bajó de volumen. No hacía falta ser experto en criminalística para notar que algo no encajaba, pero Reynolds sí lo era, y ese lenguaje corporal le resultaba peligrosamente familiar. No dijo nada más. Lo ayudó a cambiar la rueda en silencio, observando cada movimiento de Derek, cada pausa incómoda. Sabía que ciertos perfiles criminales, especialmente los psicópatas organizados, suelen conservar objetos de sus víctimas como trofeos, muchas veces ocultos a plena vista. Para ellos, esos elementos no son recuerdos, son poder, control, una forma de reescribir la narrativa del crimen. Mientras se alejaba en su coche, con el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas, Reynolds no podía dejar de pensar en esa sudadera. El color, el dinosaurio, el tamaño, detalles diminutos que, uno a uno, comenzaban a formar un patrón que ya no podía ignorar. Por primera vez, la pregunta se hizo insoportable. ¿Y si el monstruo que buscaba había estado todo este tiempo a su lado? La misteriosa propiedad de Derek. Durante días, la mente de Reynolds fue un torbellino silencioso. Las pistas no eran concluyentes, pero la acumulación de detalles lo empujaba hacia una dirección sin retorno. La sudadera, el recibo, las evasivas, todo apuntaba a Derek. Por eso, cuando lo vio tomar una salida secundaria después del entrenamiento, algo instintivo lo hizo seguirlo, sin alertar a nadie, sin hacer preguntas, solo observando. El coche de Derek avanzó por un tramo de carretera rural hasta desviarse hacia un viejo camino de tierra bordeado por árboles. Reynolds mantuvo distancia. Finalmente, el vehículo se detuvo frente a una propiedad que parecía arrancada de otra época. Una casa antigua, de tejado inclinado, casi devorada por la maleza. Junto a ella, un granero corroído por el tiempo y un contenedor metálico oxidado, cerrado con cadenas gruesas. No había luces visibles, ni vecinos cerca.
La escena parecía extraída de un expediente de criminalística. Aislamiento, estructuras con espacios ocultos, lugares donde se puede mantener control sin ser visto. Propiedades como esa habían sido escenarios de múltiples casos de asesinatos en serie en Canadá y Estados Unidos desde los años 70. Lugares donde los psicópatas pueden dar rienda suelta a su doble vida, lejos del juicio social. Aquella granja podía ser más que una vivienda. Podía ser una cárcel para alguien. Derek notó su presencia. Lejos de alterarse, le hizo una seña. «¿Te apetece cenar? Tengo algo en el horno», dijo, casi con una sonrisa. Era desconcertante, como si la tensión no existiera. Reynolds aceptó, no por cortesía, sino por estrategia. Dentro de la casa, la decoración era fría, funcional. No había fotos, ni rastro de vida emocional. Solo muebles viejos, vajilla básica y ese silencio, un silencio denso, como si las paredes ocultaran más de lo que mostraban. Durante la cena, las miradas esquivas de Derek, sus respuestas vagas y los silencios incómodos tejieron un ambiente irrespirable. Reynolds intentaba no mostrar sus sospechas, pero el aire era espeso, cargado de algo más que humedad. Cada pregunta respondida con rodeos, cada detalle omitido, solo fortalecía una certeza que crecía como un tumor en su interior. Si Aiden estaba en alguna parte, si aún respiraba, aquel lugar era la clave. Y Derek, su carcelero disfrazado de amigo. ¿Y si Reynolds no hubiera seguido su intuición aquella noche? ¿Cuántas víctimas más podrían haber desaparecido en silencio, ocultas detrás de una sonrisa familiar? Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum caso como este. E se esse mistério te prendeu, espere até ver o próximo. Clique agora e conheça o caso do cirurgião que escondia corpos em sua clínica.